Hola, espero que estén muy bien. Bienvenido a otro devocional del CCH. Mi nombre es Evelyn y es un gusto estar aquí con ustedes. El tema que voy a compartirles el día de hoy se llama Somos escogidos y zarandeados. El versículo que me gustaría enfocarme es primeramente en Efesios 1 del capítulo 4 al capítulo 5 y se los quiero leer un momentito. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gracia que nos concedió en su amado. Quiero sacar de aquí unos 5 puntos rápidamente para poder digerir este mensaje. Número 1, somos escogidos en Él. Y eso es muy importante que lo tengamos muy en la mente. Cada una de esas cosas que les quiero compartir el día de hoy es parte de la palabra del Señor. Número 2, escogidos no solo para la salvación, sino también para la santidad. Número 3, la santidad y la inocencia no son nada sin amor. Número 4, adoptados por medio de Jesucristo. Eso es basado en una relación cálida que nosotros tenemos con nuestro Padre. Y número 5, somos aceptos, porque Jesús fue completamente aceptado por el Padre. Y cada una de estas cosas nosotros lo sabemos. Esto es algo maravilloso para nosotros poder entenderlo, poder digerirlo, poder aceptarlo en nuestro corazón porque somos hijos de Dios. Diga ahí usted mismo en el espacio donde usted está ahorita, yo soy hijo o hija de Dios. Y estas verdades que da palabra de Dios es algo que nosotros tenemos que confiar en nuestro corazón. Dicho esto, ya que somos escogidos por el Señor, de igual forma van a haber ocasiones donde el Señor nos va a probar nuestras verdaderas intenciones. Y para poder saber si verdaderamente nuestras raíces están profundas en Él, nosotros debemos de mantenernos estando enfocados en Cristo porque Él es nuestro perfeccionador de la fe. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Ahora que sabemos de que nosotros somos escogidos por el Señor, de que somos amados y de que en muchas ocasiones el Señor Jesús nos puede zarandear, les quiero contar otra historia. Está en Juan 6:60. Es larguísimo, no se los voy a contar, pero les voy a contar partes de la historia, del versículo. Al inicio del capítulo, los discípulos estaban terminando con Jesús de alimentar a los 5,000 y luego seguidamente en Capernaum, los discípulos, aparte de los 12, querían encontrarse con Jesús y ellos estaban persiguiendo a Jesús, pero ellos no lo estaban persiguiendo porque ellos deseaban estar con Cristo, sino querían ¿qué? Más pan, más comida, ¿verdad? Para poder saciarse. Y estas personas eran reconocidas como discípulos de Jesús. Si usted lee en la Biblia, ahí dice los discípulos, aparte de los 12. Esas personas eran reconocidas como esos discípulos, pero lamentablemente ellos no lo seguían solamente por los milagros que Cristo estaba haciendo, sino que estaban asombrados y más que todo enfocados en el milagro del pan, que por la comida espiritual que Cristo les estaba dando en ese momento. Y quiero hacerles una pregunta para que se respondan ahí. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa misma intención? Sabiendo nosotros que hemos sido apartados, hemos sido escogidos de parte de Cristo. Y muchas veces nos enfocamos primeramente en qué podemos recibir de parte de Cristo y no en de qué manera yo puedo conocer más a Cristo. Nos enfocamos más en lo que podemos recibir que conocer en realidad la persona que es Cristo. Y me gustaría de esta pregunta, para que usted vaya reflexionando, sacar 4 puntos importantes. Número 1, como les estaba mencionando, nosotros también hemos buscado temporalmente a Jesús para llenarnos de lo que Él nos puede dar en vez de decidir permanecer completamente en Él. Como punto número 2, queremos todo para nosotros, pero no estamos dispuestos a dar, ¿verdad? Muchas veces, y eso se llama narcisistas espirituales, donde nosotros deseamos tener y tener y tener y tener, pero no estamos dispuestos a dar. Y a dar no significa de ir y ofrendar, es parte, pero dar significa, y ahorita lo vamos a seguir viendo, entregar cosas que el Señor Jesús pueda pedirnos a nosotros. Número 3, pertenecer a Cristo es dejarnos de pertenecer a nosotros mismos.
Y número 4, muchas veces nuestros logros no los vemos como bendiciones de parte del Señor. Como dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y don perfecto proviene del Señor. Ahora sí, continuando con el versículo, cuando Jesús supo la verdadera razón de sus corazones, Él inició diciendo que Él era el pan de vida y que el que viene a Él nunca tendrá hambre, el que puede creer en Él nunca tendrá sed. Y al escuchar, los discípulos, repito, aparte de los 12, ellos empezaron a murmurar y ellos decían, ¿cómo? Yo tengo que comerme la carne y tomar la sangre de Cristo, pero ¿no es este el hijo de José? Ellos mismos decían, ¿cómo? No estoy entendiendo, ¿verdad? Y pusieron en duda lo que ellos estaban escuchando de parte de Cristo por el hecho de que no entendían el mensaje que Cristo les estaba diciendo en el mundo espiritual. Ellos lo estaban viendo con sus ojos carnales, no con el espíritu. Y obviamente cuando Jesús les empezó a decir esto, ellos se ofendieron muchísimo, porque leí un comentario que decía que inclusive se había visto que Jesús estaba diciendo como animando al canibalismo, ¿verdad? Esas declaraciones eran radicales, por supuesto que sí. Jesús vino a hacer cosas radicales, cosas que las personas no estaban pensando que iban a hacer. Y Jesús con esto puso una línea en ellos. Ahí donde Jesús zarandeó los corazones de ellos para ver si verdaderamente ellos estaban dispuestos a recibir de Él más allá de las cosas terrenales o la comida, pues. Y ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido por lo que el Señor alguna vez nos ha dicho o nos ha pedido? Levanto la mano y los pies, yo también, un montón de veces. Y el Señor a veces nos pide cosas que decimos nosotros, pero eso no es malo, pero yo no estoy pecando, y eso nos lleva a la desobediencia. Y ahí es donde Jesús a los discípulos se las puso muy difícil, ¿verdad? Porque Él quería que ellos lo conocieran de una manera más espiritual en vez de una manera más carnal. Y luego en el versículo 60, aquí fue donde yo dije, ¿qué nivel? Dice, muchos de los discípulos, repito, aparte de los 12, decían, esto es difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptar esto? ¿Cómo alguien va a aceptar comer yo cuerpo y sangre? No, eso no tiene sentido, decían ellos, ¿verdad? Y de este versículo me gustaría sacar unos 5 puntos más. Las verdades de Cristo muchas veces son difíciles de digerir si lo vemos carnalmente. Debemos de verlo con los ojos del Espíritu, solamente por medio de la revelación del Espíritu Santo. Los eventos de este capítulo 6 han dejado muy claro que seguirlo significa algo muy diferente de lo que ellos habían pensado. Ellos pensaban de que si seguían a Jesús iban a recibir todo lo que ellos quisieran, pero de una manera carnal, no de una manera espiritual. Número 3, Jesús nos lleva a poner nuestro corazón y nuestro enfoque en las realidades espirituales y no en las materiales. Siempre Cristo va a un nivel más allá de lo que nosotros podemos pensar. Número 4, Jesús reprendió sus motivaciones materiales y terrenales para seguirlo a Él. Porque si no lo buscaban en el espíritu, lo iban a empezar a buscar nada más por la comida. Entonces Jesús dijo, no, aquí es zarandeando para que conozcan la verdadera realidad de lo que nosotros estamos haciendo ahorita, que es traer el reino de Dios. Y número 5, como les estaba diciendo, Jesús los zarandeó con la verdad divina, donde mostró verdaderamente lo que había en sus corazones. Entonces, de este capítulo, y quiero nada más recapitular un poquito lo que hemos visto. Como les está diciendo en Efesios 1, somos escogidos, somos llamados, somos apartados para el Señor, pero de igual forma el Señor nos va a pedir a nosotros de alguna manera empezar a ir más y más profundo, y eso significa empezar a dejarse a nosotros mismos y empezar a tenerlo más a Él en nuestra vida. Como dijo Juan, ¿verdad? Que Él cree que yo mengue y que Él crezca. Y ya para terminar con el versículo, todos los discípulos se dieron media vuelta y se fueron, porque dijeron, esto es muy complicado de entender, esto yo no lo puedo aceptar, y se fueron. Y en el versículo 67, a mí esto me voló la tapa de los sesos, y dice, Jesús mirando a los 12, les preguntó,
y ustedes también van a marcharse. En el 68 dice Simón Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? Tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Eso fue revelado porque Pedro buscaba a Cristo no de una manera carnal, sino de una manera espiritual. Pedro tenía una relación con Cristo muy cercana porque sabía las intenciones verdaderas del Señor Jesús. Las otras personas, que eran los discípulos, que fueron los que dejaron a Cristo, no lo estaban siguiendo a Él por el alimento espiritual, solamente por el alimento carnal. Y para terminar, como les estaba diciendo, hemos sido apartados para el Señor, nos llamó por nuestro nombre, nos ha escogido, pero también es nuestra decisión permanecer en Cristo, porque el Señor nos va a pedir cosas. Tal vez usted diga: no, pero mis amigos, no, pero es que esta música, ciertas cosas el Señor nos va a estar pidiendo cada vez más y más para poder ser más parte de Él. Y muchos de nosotros nos hemos alejado de Dios por muchas razones, como este grupo de discípulos donde ellos simplemente no entendían. Preferíamos seguir nuestra manera de vivir antes de sacrificar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Como dicen en Romanos, debemos de transformar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Y el Señor hoy nos pregunta: ¿ustedes también se van a marchar? Nosotros también nos vamos a marchar. Y yo sé que es muy difícil digerir este mensaje, porque cuando yo lo estaba haciendo, de igual forma el Señor hablaba mucho a mi corazón. Y esa palabra nos quiere enseñar y recordar, porque yo sé que ya muchos lo hemos escuchado y leído estas historias de la palabra de Dios, pero si no lo tenemos a Él, que es la vida, ¿a quién vamos a tener? Si lo que hoy ahorita el mundo nos puede dar a nosotros es todo temporal, ¿verdad? Nada de lo que ahorita el mundo nos puede ofrecer a nosotros es algo que va a permanecer para nuestras vidas. Y lamentablemente, yo digo lamentablemente porque gloria a Dios, ¿verdad? Porque nada de lo que nosotros necesitamos espiritualmente se puede llenar de una manera carnal de las cosas del mundo. Porque todos nosotros necesitamos ser llenos espiritualmente, pero nada de lo que el mundo nos puede ofrecer va a poder llenar esa parte espiritual, solo el Señor Jesús. Así que les vuelvo a preguntar: ¿a dónde vamos a ir? Que nos satisfaga, que nos dé esa seguridad, que sintamos esa paz, que pasa todo entendimiento. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Y vuelvo al mismo título: somos escogidos y también somos zarandeados, porque el Señor no solamente quiere discípulos que estén ahí recibiendo, alimentándose, sino también discípulos que estén dispuestos a ir más allá con Él en su relación íntima. Así que los invito a que trabajemos juntos, enfoquémonos en la vida eterna, porque recordemos, este mundo es temporal. Nada de lo que este mundo nos ofrece ahorita va a poder ser algo para nuestra eternidad. Así que los animo a que continuemos enfocados en Cristo, sabiendo de que somos escogidos, pero de igual forma el Señor siempre nos va a pedir ir más allá con Él en su presencia. Muchas gracias por su atención.